Y para eso tenemos siempre invitados y gente que nos bendice, que está haciendo un lindo trabajo. Y en esta oportunidad, yo tengo un amigo a quien tuve el privilegio de conocer, de compartir unos días, en realidad de encuarentenarnos sin saberlo, porque estuvimos encuarentenados a miles de kilómetros en un viaje que Dios nos permitió hacer y ahí nos conocimos. Y sin darnos cuenta mucho, sin saber mucho qué estaba pasando, estuvimos compartiendo ahí. Y está con nosotros y es un privilegio recibir en esta mañana de Buenos Pensamientos al pastor Leonel Morales desde Quebec, Canadá. Leo, bienvenido y buenos días. ¿Cómo estás? Ariel, muy buenos días. Muchas gracias por permitirme estar en este espacio con todos ustedes. Muy bien, muchas gracias. Muy feliz de poder tener estos primeros momentos con ustedes, como tú decías, a buena distancia, ¿no? Que estamos, pero pues muy cerquita en el corazón. Así es, estábamos sacando la cuenta, son cerca de 9.000 y alguito de kilómetros. Sí, poco más de 9.000 kilómetros de distancia en la que nos separa en estos momentos. Bien, la gente cuando habla de Canadá, bueno, pensará, bueno, ¿qué hablará? ¿Francés? Me preguntaban, pero ¿en qué idioma va a hablar el pastor? Y como verán, habla un perfecto castellano, porque el pastor Leo, oriundo de El Salvador, ¿es así? Efectivamente, sí. ¿Y qué hace Así un es. salvadoreño en Quebec, Canadá? Sobreviviendo con los inviernos que se nos vienen. Te cuento que aquí no vivimos en el invierno, por lo menos en mi caso yo no vivo en el invierno, solamente sobrevivo y mucha oración, pidiendo fuerza para lograr sobrevivir un invierno más. Es que estamos hablando de temperaturas promedio, me decías, 20-25 grados bajo cero y con picos de 35-40. Sí, efectivamente. Generalmente vas a tener durante el día la temperatura a 20 grados bajo cero, 25, cerca de los 30 grados bajo cero, pero hay por las noches momentos en los cuales aún las mismas noticias nos dicen, hombre, si no es necesario que salgas, si no es una necesidad, pues no salgas de casa, porque bueno, hay diferentes peligros, ¿no? Digamos, de congelamiento que hay, entonces es mejor no salir cuando los vientos hace que todavía el frío se sienta más intenso. Yo te cuento que en nuestra zona, acá en la provincia de Misiones, estamos a cuadras, por decirlo así, de Paraguay, es un clima subtropical, cuando hace 15 grados, prendemos la estufa. No bajo cero, 15 grados. Imaginaste. Sí. No, pues esos 15 grados para nosotros es un sueño cuando estamos en pleno invierno, te cuento. Claro, claro. Y contame un poco cómo es la iglesia hispana en Quebec. Bueno, mira, te cuento que nosotros estamos en la provincia de Quebec, justo en la parte este. Todavía hay 2 o 3 pequeñas provincias más hacia el este, hacia el Atlántico. Nosotros estamos en la provincia que se llama Quebec y la ciudad también se llama Quebec, que viene a ser la capital, ¿no? Es donde está la parte gubernamental de la provincia. Y bueno, hace un rato tú decías que hablamos, ¿no? En esta parte, pues Canadá generalmente es conocido como un país anglófono y efectivamente prácticamente todo el país habla solamente en inglés, que oficialmente las 2 lenguas son reconocidas en Canadá, el inglés y el francés, pero el francés es realmente un bastión de la provincia de Quebec. Estamos nosotros en el lugar donde se habla francés. Obvio que las personas hablan inglés también, ¿no? Pero realmente es una segunda lengua. Aquí se habla y se protege la lengua en francés. Entonces, nosotros como latinoamericanos, los que llegamos un poco a todas partes del mundo, hemos llegado aquí a estas tierras y te diría que en cuanto a lo que es el evangelio, por lo menos del lado latinoamericano, pues depende de las ciudades. Hay ciudades más grandes, más pequeñas, y entre más grande una ciudad, pues muy obvio vas a encontrar más número de personas creyentes, ¿no? En las diferentes ciudades. Entonces, pero siempre, bueno, siendo tanto una minoría en esta sociedad en la que vivimos aquí por Norteamérica. Ahora, ustedes tienen la reunión en francés y en castellano, en español. Nosotros lo que hacemos es que lo hacemos en español y se traduce al francés. Bien. Entonces, en las partes donde es posible, la traducción se hace e intentamos también cantar en francés.
Pero la verdad es que básicamente todo se desarrolla más en español y se traduce al francés, pues obviamente, ¿no? Para las personas que llegan y hablan francés puedan también comprender, ser bendecidas. Hablabas de los hispanos que llegan a todo el mundo. ¿Qué tal es la comunidad hispana ahí en la zona? ¿Es una comunidad grande, chica? Nosotros estamos a unos 250 kilómetros de la ciudad de Montreal, que es la ciudad que probablemente las personas conocen más, ¿no? Entonces, la metrópolis en realidad es Montreal. La mitad de la población de la provincia se encuentra en Montreal. Entonces, si hacemos la comparación, pues es bastante grande. Hay mucha más población latinoamericana en Montreal, ya está más organizada, hay más comercios. De hecho, ya hay un sector conocido como el sector latinoamericano o latino. Entonces encontrarás ahí algunos restaurantes, etcétera, ¿no? ¿Cómo se va desarrollando? Quebec todavía no ha llegado a ese periodo. Todavía es una generación que vino más tarde, entonces estamos en el proceso de establecerse, estamos en otro tiempo, ¿no? Entonces empiezas a ver aquí un poquito más de la cultura latina. Por cierto, que te cuento que para las personas francesas, aquí en Quebec son los quebequenses, ¿no? Ellos les gusta mucho nuestra cultura latina, les gusta la música, les gusta la comida, les gusta nuestro ambiente, les encanta el español. Entonces, eso es una parte muy bonita. Pero sí, aquí en la ciudad de Quebec puntualmente, donde nosotros estamos, pues habemos algunos miles de latinoamericanos. La verdad que no tengo ahora el dato al día, pero somos bastante menos que en la ciudad de Montreal. Quiero contarle a la gente que nosotros nos conocimos con el Pastor Leo en un viaje fantástico que el Señor nos permite en Corea, y allá nos enteramos del coronavirus. Nos mirábamos como diciendo, nosotros fuimos a aprender de los coreanos y lo único que recibimos, no sé si es tu impresión también, pero en un momento era como, se hablaba todo el día de eso y claro, no entendíamos mucho y había sido que estábamos en los inicios de una pandemia mundial que afectaría la agenda del mundo, ¿no? ¿Cómo afectó la pandemia ahí en la iglesia en Canadá? Bastante fuerte realmente, porque pues, hombre, de pronto nos encontramos con normas que no esperábamos, que nunca habíamos tenido desde nuestra existencia, desde que tenemos conciencia, ¿no? Donde no puedes ir a la iglesia, no te puedes reunir. Cuando nos empezamos a reunir, había muchísimas limitaciones. Recuerdo en los primeros días, de las primeras semanas, después precisamente que volvimos de Corea, con tantas preguntas, ¿no? Y yo personalmente pues no me imaginé que iba a ser algo tan impactante, creo que ninguno de nosotros. Entonces fue el ajustarnos rápidamente. Lo lindo, ¿sabes qué es, Ariel? Es que la iglesia pues es realmente un organismo muy vivo y cualquiera sea la circunstancia, siempre nos hemos ajustado para vivir nuestra espiritualidad, para mantener la vida de búsqueda, ¿no? Entonces, pues obviamente a tener que hacer ajustes, como la mayoría de personas, iglesias en el mundo, empezamos a conocer más lo que fueran las transmisiones, a manejar más algunas herramientas de transmisión y empezamos a tomar experiencia en todo ello. Y bueno, así las personas se empiezan a reunir en grupos, pero al inicio fue un poco más difícil porque no podíamos ni siquiera reunirnos en las casas con otras familias, fuimos totalmente aislados, solamente podías estar con las personas que ya vivían en casa. Entonces, por supuesto que empezó a afectar bastante. Y bueno, el tema que hoy tú nos dices, nos compartes acerca del enfriamiento, ¿no? Pues empieza a darse en algunas personas, en algunos casos, que ya la distancia, la separación, al principio muy emocionados de pronto todos para estar en las transmisiones y poco a poco empieza a haber como un cansancio también de esas herramientas y empieza a haber menos conexión y ¿verdad? Empieza a haber que esos cambios, ¿ves? Sí, justamente te iba a preguntar sobre este tema porque es un poco lo que nos ha pasado a todos, ¿no? También por ahí tanta oferta ha hecho que hay como una saturación, ¿no? Entonces, bueno, la gente decía, bueno, no me conecto, o escucho otra cosa, o lo escucho en otro momento. ¿Pasaba eso también ahí? Sí, totalmente. Y mira que algunos, con toda honestidad, me dicen, no, pues mira, pastor, la verdad es que, hombre, al principio sí uno ve, pero luego pues que tienes una cosita, que una distracción. Y sabes, Ariel, esto nos hace ver de una manera tan clara
cuánto necesitamos lo que es el espacio de templo. Uh-huh. Porque cuando estás en transmisión, pues tiene sus ventajas, obviamente, ¿no? Pero es una distracción demasiado grande. Tú lo sientes, o sea, que tratas de estar allí atento, conectado, que tu mente esté allí, pero la verdad es muy fácil en casa distraerte con cualquier cosita que pasa, que te vas y te preparas un té, que te preparas un mate, que te preparas un cafecito, y así pues vas dejando ahí la transmisión ahí quedando de fondo. Entonces hay muchísima distracción, y sí, las personas me decían, pues hombre, de pronto lo escuchamos después, no en directo, y después a una persona me decía, la verdad es que a veces ya ni lo escucho durante la semana y me siento mal, y luego intento volverme a conectar. O sea, hay una lucha realmente, ¿sí?, en el creyente ante estos cambios. Pero hombre, la verdad es que nos muestra ahora sí que la madera con la que estamos hechos, o sea, hablando espiritualmente, ¿no? Y de nuestra convicción que tenemos en cuanto a lo que es pues nuestra vida espiritual. Vos sabés que es un gran tema, porque acá en la Argentina nos pasa de que hay como un auge esto de que yo soy la iglesia donde estoy, no necesito congregarme, y los templos y afuera de los templos y todas estas historias, y esto nos ha mostrado, lo que vos estás diciendo fehacientemente, que necesitamos de la comunidad. Más allá de la estructura, necesitamos el compañerismo y la comunión. Y otra cosa que a mí me ha llamado la atención, no sé si coincidís conmigo, que esto es un poco más para los ministros, pero a veces a mí me ha pasado que uno tan preocupado por la transmisión, por la llegada y porque vos abrís la puerta de la cocina al mundo, porque lo que vos de repente lo que vos transmitís ya no llega a las 100 personas que se congregan con vos, las 200, 500, 50, sino que llega al mundo, y uno como que se enfoca mucho en eso y se desenfoca por ahí en la necesidad de la oveja real, ¿no? Me explico, o sea, de verle, de ministrar al presente, y está como muy conectado con el público amplio. No sé si me explico lo que te quiero preguntar. Sí, claro que sí, por supuesto. Mira que esa es una realidad que de hecho yo también te comparto, lo confieso, es una trampa en la que caemos, y con mucha facilidad, porque pues obviamente está la parte técnica de, por lo menos en nuestro caso, teníamos que tomar experiencia, aunque ya transmitíamos, aunque ya teníamos el conocimiento de un poco de estas herramientas, pues no al punto en que nos forzó la pandemia, ¿no? Y además de eso, pues tú ves que debes mejorar, que te hacen fallos, tienes que estar pensando en toda la preparación, y efectivamente sí caemos en esa trampa de también volvernos al mundo digital, meternos dentro del mundo digital como ministros, y finalmente olvidamos la vida real de personas que están cerca, que están en tu ciudad, y que con quienes la verdad pues tienes tu relación más cercana y real, ¿no?, en la vida espiritual. Y bueno, la amistad también, ese compañerismo tan necesario que tenemos todos como creyentes. Estamos hablando con el pastor Leo Morales desde Quebec, Canadá, provincia, ciudad de Quebec. Ya nos contó y nos explicó. Están llegando mensajes, nos cuenta Verónica desde Montevideo, Uruguay, así que calculale unos 1.200 kilómetros un poco más lejos. Dice que el sábado su pastor estuvo hablando sobre que la pandemia sacó lo que muchos tenían en el corazón, que es un poco lo que estabas diciendo. En esta ayornada de los tiempos y todo esto, comenzaste a transmitir, pero también a generar unos podcasts que en este momento nosotros nos apropiamos de ellos para poder bendecir a quienes se sumen a la transmisión de nuestra radio. Contanos un poco de qué van los podcasts, qué hablas ahí, qué se va a encontrar la gente cada vez que nuestra radio, que Eunoia, ponga play. Sí, Ariel, bueno, primero gracias por apropiarse de sin permiso. Temas. Es casi un robo, Leo. Sí. Bueno, eso es lo que vas a hacer. Bueno, no lo sabía, muchas gracias por decírmelo. Mira que precisamente con todo esto de que hablamos de la pandemia y usar estos recursos digitales, pues echamos mano también, ¿no?, de aprovechar esos momentos y crear un podcast que confieso también debemos seguir alimentando, ¿no?, esa parte de los podcasts, y me doy cuenta que es tan necesario el podernos dar más tiempo en comprender las Escrituras, en comprender la Biblia. Y no es porque sea complicada, todo lo contrario, es tan sencilla
que por eso necesitamos volver a ese fundamento de lo sencillo de la Biblia y tomarnos más tiempo. Me explico, Sí. descubro que tomar un tema y hacerlo una serie es muy eficaz en lugar de intentar durante 30 minutos, 35 minutos explicar todo un tema, que generalmente pues es un poco la costumbre que tenemos dado pues por las mismas circunstancias. Cuando nos reunimos, vamos al templo, tenemos un tiempo limitado, hay un programa, pero cuando hemos echado mano de estas herramientas, pues aprovechamos y en lugar de tratar un tema en una sola ocasión, pues intentamos hacer una serie de 4 o 5 episodios, en algunos casos un poquito más, en algunos casos un poquito menos, y nos hemos dado cuenta realmente que es muy beneficioso. Hay personas que nos han dicho, hombre, qué bien nos hace el seguir escuchando un tema. Primero, nos queda más claro porque lo hablamos un poco más extenso, y segundo, nos queda más en la mente porque nos tomamos más tiempo en ese tema. Entonces lo que vamos a encontrar en nuestros podcasts es diferentes series, como el hecho de dar fruto no cristiano, que dan resultados en nuestra vida cristiana, que es eso de ser fieles en nuestro caminar cristiano. Una de los temas que más disfruté fue disciplinas cristianas. Las disciplinas, no hay que tenerle miedo a la palabra disciplina, al contrario, es una bendición, es una herramienta que necesitamos. Entonces serán así algunas series que vamos a estar compartiendo con ustedes. La verdad que va a ser una bendición. Ya estuvimos escuchando algo del material, lo pasamos ahí con el equipo de producción. Tengo un pastor amigo, que lo tengo ahí dentro del equipo también, que me dijo, picante el pastor Leo, ¿no? No sé si entendés el término picante, pero sí, sabés de qué, ¿no? Estuvimos escuchando juntos uno que habla sobre hacer la guerra para la paz. Sí, claro. Buenísimo, Sí. la verdad que buenísimo. Así que yo ya le voy a contando a la audiencia que para escuchar este podcast tenés que sentarte y reflexionar y pensar, y va a ser una bendición. ¿Te quedás un segundo con nosotros? Vamos a hacer una brevísima pausa y quiero dejarte una pregunta en el aire, que es el tema que nos convoca en el día de hoy, sobre el enfriamiento espiritual. ¿Por qué nos enfriamos los cristianos? ¿Me lo contestás a la vuelta de la pausa? Con todo gusto, Ariel, gracias. Si nos estás escuchando en Quebec, estás escuchando a tu pastor, también escribinos, pero escribinos en castellano, te pido por el amor de Dios, que yo francés hice 3 años y me lo llevé en la secundaria. Vos sabés, Leo, que yo estudié en una secundaria pública, pero tenían francés en esa época, no se estudiaba inglés. Mira, muy bien. Nosotros tuvimos el contacto por primera vez al momento de llegar aquí a estas tierras hace ya bastante. Es en otra vida, en otro siglo llegamos por acá. Mirá. Era la primera vez para nosotros. Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo más del cómo ça va y mal dicho, no sé, no paso de ahí, ¿eh? Bueno, me dice, mira, tengo otro pastor que me está escribiendo acá y que me dice, muy bueno, después me enseñás qué es un podcast. ¿Cómo le voy a enseñar yo a este hombre de Dios qué es un podcast? Vos tendrías que hacer un podcast para nosotros, Pastor Miguel Machado, ¿eh? Ya me enseñaron, dice, te voy a mandar alguno. Claro, el espacio de la radio está abierto para vos, si hay tanto de Dios en tu corazón para compartir, así que bueno, más que bienvenido. Y nos están mandando libros que han empezado a leer, La curación de los recuerdos. Bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno que la gente esté conectándose. Nos escribe nuestra hermana Rita, también dice, estoy escuchando sobre el enfriamiento espiritual, es por descuidar la intimidad con el Señor al orar, propone Rita también en su mensaje. Vos podés escribirnos y contarnos qué pensás acerca del enfriamiento, si querés un mensaje para el Pastor Leo, lo que vos quieras, al +54 si estás fuera, 3754 4753 99. Nos había quedado una pregunta ahí en el tintero, que es ¿por qué sucede que los cristianos, que nos pasa a todos en algún estadio de nuestra vida, nos comenzamos a decaer, enfriar, por decirlo de una manera práctica, coloquial, espiritualmente? Y yo le pregunto esto, pasa en Canadá, pasa en la Argentina, en Uruguay, pasa en todas partes del mundo. ¿Por qué se da según vos, Leo? Mira,
Ariel, la verdad es que vamos a tener seguramente la mezcla, ¿no?, de varios detallitos, varias cositas, pero hace un momento leías el mensaje que una dama te envió, y ella para mí ha tocado el punto esencial. Yo lo resumiría o diría que no podemos pensar en el enfriamiento sin pensar en el descuido. Cuando nos descuidamos, pues por supuesto de invertir en nuestra vida espiritual, en las disciplinas espirituales, en los hábitos espirituales. Sabes que en la vida, en cualquier área que tomemos, hay esenciales, hay herramientas que no te pueden faltar de ninguna manera, y nosotros pues las tenemos en el caminar espiritual. Entonces, cuando descuidamos esos pasos esenciales, esos hábitos esenciales en nuestra vida espiritual, pues el resultado será el enfriamiento. Para mí el descuido es prácticamente la base, ¿no?, que ya nos va encaminando hacia el enfriamiento espiritual. Totalmente de acuerdo. Y qué fácil es como echarle la culpa siempre a algo o a alguien, ¿no? O sea, bueno, no, es que yo fui muy lastimado, yo fui muy dañado, a mí me fue mal en la vida, o me traicionaron, y por eso, y siempre como que la responsabilidad está en otro, cuando en realidad yo debo ser guardián y atalaya de mi propia vida espiritual, ¿no? ¿Coincidís con eso? Debemos de aprender, los creyentes, debemos de escuchar sobre esta verdad. Somos responsables de nuestra vida cristiana, somos responsables. Mira, que nos gusta eso de la palabra libertad, ¿no? Y bueno, la tomamos como podemos cada uno, pero la libertad es bien interesante, que hace un rato hablabas del diccionario de la Real Academia Española, y la Real Academia nos dice que la libertad puede llevarse al libertinaje, y el libertinaje es simplemente el abuso de la libertad. Entonces, como tú dices, las actitudes que tomamos muchas veces de abusar, ¿no?, de las bendiciones de la vida espiritual, y abusando, pues, cuando empezamos a tomar excusas, falta de inversión, y nos victimizamos muchísimo. Estamos en un tiempo donde nos encanta victimizarnos, y hacemos muy grande nuestros dolores, y esto con todo respeto, ¿no?, porque definitivamente que las cargas del alma, del corazón, son grandes, son fuertes. Jesús habló de sanar el corazón y tomar las cargas, ¿no?, que llevamos. Por supuesto que sí, son verdaderas luchas, pero de alguna manera también estamos como que fomentando esas cosas, y entonces nos convertimos en cristianos bastante irresponsables, ¿sí? Y necesitamos que la vida cristiana funciona un tanto así como en piloto automático, como mecánicamente automático, y pues no funciona. Jamás ha existido ese tipo de vida espiritual, y no habrá. Quiero resumir en las palabras que dijiste, ¿no? Descuido y responsabilidad. O sea, debemos de ser responsables en el cuidado de nuestra vida espiritual. Se viene una vez por semana el segmento del Pastor Leo aquí por Unoya. Va a ser una bendición tenerle, como ha sido una bendición poder charlar contigo en esta mañana. Agradecerte por la generosidad de compartir lo que Dios te ha dado, y hacerlo gratis, sin contrato. Lo aclaro al aire por las dudas. ¿No había contrato? No había contrato por ahora. No, me dijo otra cosa, me habló otra cosa. Sí, lo que pasa es que los abogados parece que no tienen jurisdicción en Quebec, entonces, bueno, ahí estamos luchando a ver si a través de... Tendremos que verlo. Yo estaba por enviar mi información bancaria y todo eso. Sí, que se necesita, pero bueno, tenemos que hablarlo seriamente. Cuando me pasa eso... hago uso de la palabra del apóstol que dice: si algo te debe, anótalo a mi cuenta. Bueno, anótalo a la cuenta del apóstol. Por eso no me gusta tratar con los pastores. Sí, somos un problema. ¿Qué va a hacer? Vos sabés de eso. Leo, súper agradecido, de verdad, de corazón, por la amistad, por la charla, por la seriedad de tu ministerio, tu vida, por lo que compartís y porque lo querés compartir con nosotros, y gracias por este tiempo, ¿eh? Muchas gracias a ti, a ustedes, al equipo. Que Dios les concede el favor para que esto se siga extendiendo. Amén, amén. Y bienvenido a la radio.
Muchísimas gracias, mi amigo. Abrazo grande. Bueno, ahí estábamos, el pastor Leo Morales, una súper bendición para nosotros, para el mundo entero. Y un poco la idea es que lo que Dios nos dé, chiquito o grande, sirva para conectar estos ministerios que están siendo de bendición, quizás en lugares tan lejos para nosotros, ¿no? Ellos pensarán lo mismo de nosotros, pero tan lejos para nosotros, pero que están haciendo lo mismo que nosotros, que es hablando de Jesús a las personas y conectando a las familias con Dios. Ahí estaba en entrevista el pastor Leonel Morales desde la ciudad de Quebec, Canadá.